Bueno, y aquí nos encontramos una vez más en su programa Política y Mente, el programa de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy nos damos cita en este espacio agradeciendo a los compañeros y compañeras que han visto los anteriores programas, el episodio 1, que era Hablemos de Chávez, el episodio 2, que hablábamos sobre Nicaragua, la realidad nicaragüense. Y hoy, como a nosotros nos gusta tener conversaciones con compañeros y compañeras que están directamente en el lugar donde suceden los acontecimientos o han estado o su trabajo sobre distintas materias, hoy nuestro programa, el episodio 3, se llama Hablemos del Donbass. Y para esta oportunidad queremos compartir con nuestro excelente invitado, Ibai Treviño. Ibai es un compañero de las luchas internacionalistas, es periodista freelance y aparte es el creador, documentalista, de un documental que se realizó en el año 2015 y fue publicado en el año 2016, que se llama Guerra en el Corazón de Europa, Donbass, Guerra en el Corazón de Europa, y para nosotros es todo un honor y un placer tener a Ibai aquí el día de hoy, compartiendo y dando sus aportes y todo lo que vivió Ibai en ese momento para la realización de este documental. Bienvenido, compañero Ibai. Hola, buenas, muchas gracias por la recepción. Un saludo en primer lugar a todo el pueblo de Venezuela y a todos los camaradas militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, país al que yo tengo una estima especial, ¿no? Venezuela. En efecto, Ibai, varias veces nos hemos encontrado en alguno que otro sitio y para nosotros es fundamental y queremos agradecerte que hayas sacado parte de ese tiempo para hablarnos sobre este trabajo que fue presentado en el 2016, pero cuéntanos más o menos dónde se ha presentado este documental, cuáles han sido los escenarios donde se ha visto este documental. Bueno, en primer lugar, el documental, como bien dices, fue grabado en el año 2015. En el año 2016 lo estrenamos y sobre todo en Euskal Herria, en el País Vasco, ya que lo hicimos en euskera, fuimos presentándolo de pueblo en pueblo. Este documental nos daba la posibilidad de explicar el conflicto que entonces ya se vivía en el este de Ucrania, en toda Ucrania, por todos los pueblos vascos. Y aunque sea paradójico, 6 o 7 o 8 años después de todo aquello, pues bueno, nos ha vuelto a dar la oportunidad de volver a hablar de una guerra que no empezó el año pasado, ¿no? Es decir, durante estos últimos meses, bueno, hemos estado otra vez presentando o exponiendo aquel documental, ¿no? Que nos permite, como digo, hablar otra vez de la realidad ucraniana, que es una realidad bastante compleja y creo, aunque sea paradójico, que el documental tiene ahora muchísimo más valor, ¿no? Que incluso el que tenía en el 2015 o el 2016. Sí, yo creo las imágenes o lo que recogió ese documental hoy se encuentra más vigente que nunca, ¿no? Mucha gente piensa que el conflicto en Ucrania comenzó el año pasado con una operación militar especial por parte de Rusia y se nos olvida los inicios de este conflicto, los inicios más recientes, por así decirlo, se dan con un golpe de Estado a finales del año 2013, lo que se llamó el Maidán, ¿no? Eso es fundamental para entender la concreción de hechos que nos han traído hasta el día de hoy, hasta marzo del 2023, todo lo que ha desencadenado un golpe de Estado promovido por intereses foráneos del pueblo ucraniano, ¿no? Sí, yo creo que el documental, en primer lugar, lo que ayuda es a contextualizar todo lo que ha sucedido en Ucrania, ¿no? Cuando digo contextualizar, es que si cogemos los elementos y los analizamos aislados uno de otro, evidentemente en el último año vemos que es Rusia la que entra en Ucrania, ¿no? Una operación militar especial. En Occidente se hablaba más de invasión.
bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, podríamos decir que Rusia es culpable, ¿no? Pero se trata de contextualizar todo lo que ha pasado. Es decir, es interesado aislar en el análisis de que solo llevamos un año de guerra, porque entonces Rusia sería culpable de frente a la opinión pública y a la comunidad internacional. Si efectivamente contextualizamos, que es lo que el documental nos ayuda a entender, que este conflicto lleva 8 años o 9 años de conflicto, podemos entender que no ha sido Rusia quien ha empezado el conflicto, sino que Rusia, digamos, está defendiendo un poco sus fronteras, ¿no? Sus legítimas aspiraciones a vivir desmilitarizados, digamos. Como tú bien decías, esta guerra comienza en 2013 con el Maidán. La verdad es que yo no sabría dónde poner el punto de partida de la guerra o del conflicto, ¿no? También podríamos hablar del fin de la Unión Soviética, de la imposición de un modelo capitalista salvaje en los antiguos países de la Unión Soviética, ¿no? Como puede ser el caso de Ucrania, podemos estar hablando del año 90-91, en el 2004 también hubo una tentativa de golpe de Estado, un cambio de gobierno, gracias a esas movilizaciones de resistencia pasiva ideadas desde Estados Unidos, Jeunesse Arp y todo esto, pero es verdad que es a partir de 2014, a partir de 2013 con el Maidán y 2014 con el golpe de Estado, cuando empieza de verdad a haber un conflicto armado grave, ¿no? De relativa seriedad en ese país. Está claro que el 2013 es lo que desencadena a la situación que tenemos hoy en día. Yo creo que para contextualizar un poco a los que nos oyen y nos ven, el impulso que tomó el Maidán a través de la intervención de potencias extranjeras, ¿no? Parte de algún Estado miembro de la Unión Europea y de Estados Unidos, provocaron aquello que también se había llevado a cabo en Libia, ¿no? Es el aspecto mediático generar, como lo decía Naomi Klein en la doctrina del shock, una fuerza movilizadora de las masas que decía que era el gobierno que estaba asesinando personas en la plaza del Maidán y crearon todo un escenario a través de los medios para generar para generar lo que derivó en un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente electo. Entonces yo creo que para contextualizar eso, ¿cuánto tuvo que ver la Unión Europea o Estados Unidos en el proceso de desestabilización de Ucrania, ¿no? Bueno, lo primero es que Estados Unidos siempre, como hace ahora también, juega lejos de sus zonas de influencia, ¿no? Es fácil jugar lejos de tu zona de influencia, incendiar zonas que no están en tu zona de influencia, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurriría que Estados Unidos jugara a hacer lo mismo en México, ¿no? O que, por ejemplo, Rusia, ¿qué pasaría si Rusia hiciera lo mismo que ha hecho Estados Unidos en México, ¿no? Lo primero que podemos hablar de 2013 es, claramente, es la acción, ¿no? Cómo toma parte tanto la Unión Europea como Estados Unidos, la intervención directísima que hace en la política de Ucrania, la injerencia que hace en la política de Ucrania. Allí vemos de diferentes políticos como Victoria Nuland paseándose por el Maidán, repartiendo galletas a los manifestantes. Una imagen que, si hubiera sido otro país, en otra situación, en otro contexto, hubiera sido un auténtico escándalo, ¿no? Me repito a volver a hablar, como dice Rafa Poch, ¿no? Que es un escritor de La Vanguardia. Imaginémonos que Putin o Maduro van a repartir pasteles a la Plaza del Zócalo en México cuando hay una manifestación contra el gobierno mexicano. Bueno, si eso hubiera pasado en otro lado del mundo, pues sería un auténtico escándalo, ¿no? Ahí vemos que la injerencia ha sido desde el primer momento. Por un lado, la Unión Europea, con los intereses que tiene por hacerse con el mercado y con el mercado ucraniano y con muchos otros intereses geoestratégicos, pero también de Estados Unidos, ¿no? De alejar a la Unión Europea de Rusia, que podrían ser su aliado natural, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales motivos que llevan a esta guerra, ¿no? Por otro lado, también está la simplificación del conflicto. Simplificación del conflicto cuando me refiero a pintar como en aquella época los protestantes del Maidán eran proeuropeos y el presidente Yanukovych era un prorruso, ¿no? No era tan sencillo todo, no fue todo tan sencillo, ¿no? Como nos hacen ver todo aquello, sino que Yanukovych declina firmar un acuerdo de adhesión con la Unión Europea
visto que le pareciera un auténtico robo, ¿no? Un saqueo a sus recursos. Es decir, Yanukovych, el presidente que se alza victorioso en las regiones rusófonas del este de Ucrania, en realidad no es un rusófilo pro-Putin, sino es una persona que está defendiendo los intereses de Ucrania, ¿no? Ante el vasallaje, digamos, vasallaje económico de la Unión Europea. Sí, claro, a Yukovic lo derrocan por una posición soberanista y de respeto a su propia soberanía, a los intereses de su propio pueblo. Pero esto después de este golpe de Estado sucede algo muy significativo, ¿no? Como tú bien comentas, no todo Ucrania es pro Putin, pro Rusia, sino por su larga historia. Es un pueblo que habla, su lengua es la rusa y la ucraniana en un principio. Pero con la llegada de un gobierno más pro-europeo, pro-occidental, comenzó una ola de represión hacia los rusófonos, ¿no? Intentando cambiar todas las señalizaciones, la lengua, más allá imponiendo el ucraniano como única lengua vehicular en Ucrania, sin entender esa historia milenaria de ucranianos que siempre han hablado en ruso. Entonces empieza, a mi parecer, por el tema idiomático, pero desencadena en un conflicto que es el que tenemos hoy en día, un conflicto totalmente armado por personas del Donbass, de Lugansk, de Donetsk, que entienden y defienden su soberanía y que no están de acuerdo con un golpe de Estado, porque es lo que la gente no dice. Este conflicto empieza en esta región porque hay gente que no está de acuerdo con un golpe de Estado, con un gobierno más fascista que nada, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar lo que comentabas, al final Ucrania y Rusia son naciones hermanas, ¿no? El punto de partida es el mismo, que es el Rus de Kiev, hace más de 1000 años. Entonces, bueno, yo creo que lo que hoy en día vivimos, lo primero, que es bastante triste, es una guerra entre hermanos y hermanas, ¿no? Luego es bastante, hablando de los temas lingüísticos, el ucraniano, el ruso, es verdad que muchos de los escritores, los literatos ucranianos de antaño, del siglo XIX, siglo XX, siempre se han manifestado en lengua rusa, ¿no? Con esto no quiero decir que el ucraniano sea una lengua menor, ni mucho menos yo, un vasco, que vivimos siempre con la minorización de las lenguas. Pero bueno, sí que hay que entender que es curioso cómo fue la Unión Soviética, de mano de Lenin, el que estandarizó la lengua ucraniana, ¿no? Todos esos nacionalistas ucranianos que hoy derriban estatuas de Lenin. Eso es, para mí, explica un poco lo que es el conflicto ucraniano, ¿no? No tiene razón de ser este conflicto, y es decir, hay una parte del oeste ucraniano que se ha hecho con una narrativa nacionalista ucraniana que tiene bases en el nazismo, que niega todo lo ruso, ¿no? Y tiran efectivamente estatuas de Lenin, que es el que, como digo, había estandarizado la lengua ucraniana. Eso es más o menos lo que pasó en el oeste o en el este del país, ¿no? Toda esa gente rusófona, rusófila, que se sentían ucranianos, ni siquiera eran rusos, pero se sentían ucranianos, pero hablaban de Rusia, ¿no? Hablaban en ruso. Ven cómo de repente una parte de la población, es decir, la parte oeste, impone su narrativa histórica, política, al resto de la población, prohibiendo la lengua, y es cuando de verdad se alzan en armas contra esa parte de la población que no les quiere a ellos, ¿no? Es así como en abril de 2014, de 2014, arranca la verdadera guerra, ¿no? Es Ucrania el gobierno ucraniano golpista, es importante decirlo, Claro. quien inicia una operación antiterrorista llamada ATO, conocida por las siglas de ATO, en el este de Ucrania. Y es ante eso cuando reaccionan las poblaciones rusófonas del este de Ucrania. Claro, reacciona ante una agresión frontal contra su propio pueblo, ¿no? Y como tú lo decías, tú como vasco te sientes muy identificado con la lucha del pueblo del Donbass, más allá de ese conflicto, como tú lo dices, que es entre hermanos, que ninguna guerra es buena. En la guerra mueren los pobres, siempre ha sido así, siempre será así, ¿no? Entonces,
más allá desde el punto de vista de la guerra, ¿cómo logras tú, un vasco, entrar a Ucrania y hacer un documental sobre la realidad que vive el país cuando estaba silenciado por toda la propaganda pro-otanista o occidental, ¿no? Porque si bien ahora mismo nos inundaron todos los medios de comunicación desde el año pasado, los cientos y miles o millones de desplazados que deja este conflicto, ya desde 2014, 2015 comenzó una serie de desplazamientos de la población civil que se encontraba en los lugares del Lugansk, de Donetsk, del Donbass, y se cuentan más de 1,5 millones de desplazados, pero en ese momento nadie nos hablaba de ese conflicto y de esa guerra que estaba sucediendo con fuerzas armadas del gobierno ucraniano contra la población civil, ¿no? Sí, de hecho, que los vascos fuéramos allí en esa época donde no se hablaba de eso, porque en realidad se está hablando de muchas otras cosas. Por ejemplo, se hablaba del referéndum que había habido en Escocia sobre la autodeterminación, ¿no? Por eso también nosotros simpatizamos un poco con el Donbass, ¿no? El hecho de que a Escocia, sabiamente y legalmente, y se le deje votar y no al Donbass, ¿no? O no se tengan en cuenta los resultados que habían salido en Donbass. Hay que tener en cuenta que toda esta situación se provoca a través de 2 referéndums, uno en Lugansk y otro en Donbass, o sea, en Donetsk, perdón, donde se proclaman las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Como bien decías, me preguntabas sobre mi primer viaje. Es verdad que el primer viaje, como una curiosidad, coincidió con el referéndum de independencia en Escocia, ¿no? También coincidió con el referéndum de independencia en Cataluña. Tuvimos la posibilidad de hablar largamente con la gente del Donbass, ¿no? Y precisamente ellos también nos decían exactamente lo mismo. Nosotros votamos y empezaron la guerra. Contra los escoceses por lo menos les han dejado votar. Pero ¿por qué a los catalanes no les dejan votar, no? Cosas tan simples que, como tú bien dices, la hipocresía occidental ha hablado de lo que ocurre aquí, pero ni siquiera han hablado, mismamente muchos sectores de izquierdas, ni siquiera de reconocer el derecho de autodeterminación de la población del Donbass. Nosotros, en nuestro caso, bueno, viendo este contexto de movimientos emergentes independentistas que había en Europa, pues decidimos desplazarnos a finales del 2014 a Donbass. Es verdad que lo primero, para entrar allí tienes que pasar una frontera, la frontera entre Rusia y Ucrania, que estaba controlada entonces, también ahora, por los rebeldes separatistas prorrusos, digamos, por las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, y es la primera, donde me causa a mí la primera impresión de este conflicto, ¿no? Son los refugiados, como tú decías. Claro. Yo recuerdo la primera vez que entramos en Donbass, grandísimas colas de refugiados, colas que yo, bueno, pues me sorprendieron muchísimo, porque evidentemente en los medios de comunicación europeos, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, nadie hablaba del flujo de refugiados, ¿no? En ese contexto hay que recordar que, bueno, al principio del conflicto, sobre todo, muchos de esos refugiados se fueron a Rusia, que era el que era tomado como país agresor, para después volver otra vez al este de Ucrania, y ahora, en la actual situación, pues bueno, en esta fase de la guerra, muchos han decidido volver a Rusia. Según las Naciones Unidas, hubo alrededor de los primeros meses de conflicto en 2014, se estima que alrededor de 1,5 millones de refugiados, ¿no? Que era la ola más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo ese contexto es cuando nosotros llegamos al Donbass, ¿no? Nosotros hicimos 3 viajes. Los primeros fue en el 2014, que es cuando vimos todo aquello de los refugiados, y nuestro documental fue grabado en 2015, ¿no? Surgió la idea en el 2014, pero ya vinimos en el 2015 para poder documentar todo aquello y poder enseñárselo a la gente. Sí, y yo creo que ese documental da cuenta de una realidad que era sesgada o era manipulada por los medios occidentales. Ese documental da cuenta de la realidad de un pueblo que está sufriendo por lo que tú llamabas, o lo que tú bien dices, Ibai, y el derecho a la autodeterminación, pues el derecho a la soberanía, no estar de acuerdo con un gobierno impuesto, un gobierno títere pues, impuesto por Occidente, y por la defensa de su propia nación.
Pero se activó toda una maquinaria, ¿no? Desde el 2014 que empieza el conflicto, con cientos y miles de muertos de ambos bandos. Pero se llega a un punto donde después de esos referendos se logra el acuerdo de Minsk, ¿no? El acuerdo que daba una especie de estabilidad se pacificaba el conflicto y se intentaba tomar las vías de diálogo y las vías diplomáticas para poder aclarar toda esta situación que estaba sucediendo. Entonces se hace un acuerdo, los acuerdos de Minsk, pero ¿cuánto tiempo duran los acuerdos de Minsk? ¿Quién irrespeta los acuerdos de Minsk para que haya desatado todo este conflicto que hoy estamos viviendo? Los acuerdos de Minsk yo creo que es un tema clave para entender también el conflicto hoy en día, ¿no? Al final, bueno, hay que entender que los acuerdos de Minsk en realidad nunca se han respetado, ni una parte ni otra, ¿no? Ni los rebeldes, ni Ucrania, ni los países occidentales, ni nadie, ¿no? Allí los que tenían la potestad de hacer cumplir los acuerdos, pues era básicamente, por un lado, había firmado Rusia, y por otro lado, uno de los logros de este acuerdo era haber dejado a Estados Unidos fuera de dichos acuerdos, ¿no? Claro. Está firmado por Ucrania, por Francia y por Alemania, las grandes potencias europeas más Ucrania. De hecho, lo que ese acuerdo viene a prever, aparte de las medidas militares de no poder bombardear con cierto calibre en ciertas zonas, una zona de no contacto y demás, era una solución política para este conflicto. Es decir, de haberse cumplido los pactos de Minsk, seguramente no estaríamos en este nivel de guerra que estamos ahora, ¿no? Los pactos de Minsk básicamente lo que mantenían era la unidad de Ucrania, o sea, reconocían al Donbass como parte de Ucrania. Era Rusia quien apostaba por esa parte de los pactos, de los acuerdos de Minsk, a pesar de que mucha gente del este de Ucrania no apoyaba el hecho de volver a ser, por todo lo que haya pasado, de volver a ser parte de Ucrania. Bueno, con esto lo que quiero decir es que para Rusia siempre ha sido más importante mantener la unidad de Ucrania dentro de una federalización, es decir, tener a tu país vecino fuerte con el que poder comerciar, poder llegar a acuerdos, que no tener un país destrozado como el que tienes hoy en día, ¿no? Y de no cumplir eso se ha encargado precisamente Francia y Alemania. Incluso la misma Angela Merkel, hace no mucho, siempre hablamos, ¿no?, que si estuviera Angela Merkel quizás no habría guerra. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Además, hace poco dijo que, bueno, que los acuerdos de Minsk en realidad habían sido una farsa para hacer ganar tiempo al ejército ucraniano, reorganizarse y poder ganar a los rebeldes que se habían, que se habían levantado contra ellos, ¿no? Eso es al final lo que ha sido los acuerdos de Minsk, ¿no? Merkel lo resumía muy bien. Una manera de hacer reorganizarse al ejército ucraniano e intentar ganar la guerra. Yo creo que ahora es imposible volver a unos acuerdos del estilo Minsk. La negociación debería ir por otros aspectos, ¿no? Pero hemos tenido, como digo, es muy importante decir que la clave para la solución del conflicto eran los acuerdos de Minsk y que nadie los ha respetado. Y especialmente los países que eran garantes, los países de la Unión Europea, Francia y Alemania, que eran garantes. Sí, yo creo que era una de las salidas negociadas que hubiesen evitado todo este dolor y todo este deterioro y destrucción de la población y de la infraestructura en Ucrania. Pero aquí entran mucho los sistemas de propaganda, esa guerra de cuarta generación, una guerra híbrida de informaciones que van y vienen y que son difíciles de contrastar. Por eso nosotros creemos desde este espacio, desde este programa, que es importante hablar con personas que han estado ahí, que han visto la situación, que han podido compartir con la población de una y otra parte, porque tengo entendido que tú hablabas con esa población pro-separatista o pro-rusa, pero también intentabas hablar con ucranianos para que dieran la versión de los hechos, de qué es lo que había sucedido, porque cuando no existe esa capacidad de contrastar, cuando se nos quiere imponer un pensamiento único, con una sola información, con la noticia oficial, deja mucho que desear, ¿no? Existe un sesgo ideológico que es fundamental nosotros poder debatirlo, ¿no? Sí, además el ser extranjero te da ese privilegio, ¿no? También lo he hecho en Venezuela, intentar hablar con todas partes y no creo que sea nada malo. De hecho, creo que es
el ABC del periodismo, ¿no? Intentar hablar con todas las partes, intentar ver la lógica de cada uno. Tú podrás estar más de acuerdo con uno o con otro, pero tú tienes que enseñar a la gente que cada uno tiene sus maneras de ver las cosas, ¿no? Muchos están equivocados, efectivamente. Nosotros sí, efectivamente, estuvimos a las dos partes, ¿no? Bueno, cuando hablo equivocado digo, por ejemplo, la población civil de Ucrania pues también tiene sus cosas, ¿no? Estamos hablando de una guerra, no de una guerra entre civiles, sino una guerra entre militares contra civiles o militares y militares. Pero bueno, Claro, sí, nosotros, sí, sí. nuestro documental, la idea era intentar grabar en el oeste de Ucrania o también, sobre todo, en las zonas del Donbass bajo ocupación ucraniana, para que se oyera la voz de los que vivían allí, que están bajo control, bajo ocupación militar ucraniana, ¿no? Entonces, para nosotros era muy interesante, a diferencia de lo que se hace hoy en día, que solo se dan las informaciones de las agencias y nadie se preocupa absolutamente de hablar con nadie. Para nosotros era muy importante intentar demostrar o intentar mostrar esas dos partes del conflicto, ¿no? Y bueno, para nosotros nos resultó bastante difícil trabajar en el lado ucraniano, pero bueno, sí, al final lo que estamos viendo en esta guerra es que el sesgo informativo que hay. Nosotros estamos dando una versión de una parte, hay un montón de periodistas que están en la zona bajo control ucraniano, sin embargo en el Donbass hay muy pocos periodistas que estén ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el ABC del periodismo y nosotros por lo menos hemos intentado contar esas cosas desde una visión donde todos tuvieran un poco de voz. Claro, hay un dicho que dice, si los medios te dicen que está lloviendo, la mejor forma de verificar eso es abrir la ventana y salir, ¿no? O abrir la puerta y salir a ver si realmente está lloviendo. Y es lo que no sucede. Estos medios, como tú bien lo dices, los medios occidentales están desde las zonas ocupadas por el ejército ucraniano o que tienen control del ejército ucraniano y desde ahí hacen los servicios de información o simplemente replican los servicios de información del gobierno de Ucrania o de las grandes empresas de la comunicación y de la información. Pero ha sucedido algo impensable para las democracias o para el modelo democrático europeo, ¿no? Que todo el continente europeo, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, hayan decidido censurar un medio de comunicación. Censurar porque ellos afirman de que es propaganda, el medio como RT fue censurado y donde nosotros, que estamos en medio de todo este conflicto político, militar, pero también comunicacional, no tenemos acceso a otro tipo de información, de no ser la información oficial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrastar eso? A nosotros se nos vendió la democracia y la globalización de como ese mundo interconectado, ¿no? Y vemos cómo hoy se nos censura y no podemos tener acceso a ciertas informaciones. ¿Qué opinión tienes tú sobre el trabajo de RT y sobre la aplicación de una censura en Europa? Desde luego que cuando empezó el conflicto fue RT, los medios rusos, Sputnik y otros, también en mis viajes en Siria y en otros lados, los únicos que nos han dado, a mí en mi caso me han dado un poco de pie, ¿no? Para que pudiera expresarme y para que pudiera contar lo que he visto, ¿no? Porque cuando se habla de democracia, muchos de los medios de aquí, cuando no cuentas algo que va en su línea, evidentemente ni te contratan ni tienen ningún tipo de interés en que salgamos, ¿no? Bueno, es evidente que en las guerras, hablando de la propaganda, en todas las guerras hay propaganda, todas las partes van a hacer propaganda, eso no es nada nuevo, pero el problema es por qué podemos tragar una propaganda y no otra, ¿no? O sea, por qué una es propaganda y la otra no. En este caso, yo necesito todas mis fuentes de propaganda, vamos a llamarlas así, necesito mis fuentes de propaganda occidentales, puede ser cualquier periódico, cualquier televisión que tengamos aquí, y también necesito mis fuentes de propaganda rusas, ¿no? Se habla de que es propaganda, bueno, pero yo quiero leer esa propaganda y tengo derecho a leer esa propaganda. Eso es lo realmente duro, ¿no? Que no nos dejen ni siquiera contrastar las informaciones. O sea, al final aquí se ha impuesto la versión única de los hechos y es lo que todos tenemos que tragar. Sí, es simplemente eso, esa capacidad de discernimiento que tiene el ser humano, de entender y ubicar en distintas fuentes y decidir con qué quedarse, ¿no? Porque también de una u otra parte existe un sesgo, pero que por lo menos se tenga la capacidad desde nuestro espacio, desde nuestro conocimiento propio, de acceder a la información y nosotros tomemos nuestras propias decisiones.
Y hay un caso que a mí me gustaría tocar, pues, porque es un compañero antifascista, antiimperialista, latinoamericano, que pasó por el Estado español y por sus creencias, sus convicciones, viajó en lo que él creía era la defensa de un pueblo que estaba siendo masacrado en el este de Ucrania, con unas convicciones claras, unas convicciones exactas de lo que él quería para un mundo mejor, para su familia, para su hijo. Y es el caso de Alexis Castillo, ¿no? Un compañero antifascista que murió en octubre del año pasado en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas ucranianas, defendiendo su creencia y su ideología y su forma de ver el mundo, ¿no? Creo yo. Sí, Alexis Castillo, bueno, es una familia pobre, su padre, de hecho he tenido el placer no solo de conocerla a él, sino de conocer a su familia después de funerales y todo eso. Su padre es una persona pobre del Cauca, bueno, es un poco, ¿no? Pues el mítico perfil de colombiano que migra a Europa y bueno, con 8 o 12 años llega a Europa y viendo esas injusticias que están pasando en el este de Ucrania, bueno, decide por irse allá a combatir, ¿no? Bueno, seguramente Alexis Castillo, al ser latinoamericano, es uno de los casos más conocidos, con el sobrenombre de Alfonso Cano, que fue comandante de las De las FARC-EP. FAREP, sí, sí, Eso es. histórico. Pero bueno, no es el único caso de gente que ha estado combatiendo, ¿no? Una de las cosas más reseñables del conflicto ucraniano es la cantidad de voluntarios extranjeros que han ido allá a combatir, ¿no? Cuando hablo de voluntarios, no hablo de mercenarios, ni Claro, siquiera de compañías. hay que hacer una diferenciación en eso, ¿no? Que hay gente que va por su propia creencia y hay gente que va porque va a recibir un sueldo por entrar en un conflicto que al final son mercenarios, ¿no? Exactamente, porque tenemos un conflicto que está lleno de mercenarios, de neonazis, la ucraniano, que la mayoría son mercenarios, pero en el Donbass, sin embargo, la mayoría han sido voluntarios que han ido a combatir. Podemos encontrar gente de Pakistán, he llegado a encontrar Chechenia, sobre todo repúblicas soviéticas, y también, como es el caso de Alexis Castillo, ¿no? En mi caso, bueno, le conocimos en 2015, en la batalla del aeropuerto de Donetsk. En aquel entonces había una batalla bastante dura en los entornos del aeropuerto, porque era una zona de control, una zona estratégica que ambos bandos querían controlar, y en ese contexto yo conocí a Alexis, ¿no? Luego, bueno, con el paso de los años llegó a entrar, estuvo en la reserva. Ya sabéis que en los últimos años antes del 2022 el conflicto había descendido bastante, más o menos se había mantenido las líneas de choque en el frente, no había avances de un lado ni de otro. Y bueno, estaba en la reserva, pero a partir de 2022 vuelve a ser llamado a filas, y es cuando, en octubre del 2022, como tú bien has dicho, es asesinado por un mortero ucraniano. Sí, y mucha gente se ha hecho eco de la muerte del compañero Alexis, pero como tú bien dices, ahí existe una cantidad de voluntarios que han ido a combatir, a defender al pueblo del Donbass, ¿no? Y en ese caso de Alexis yo estuve revisando y él fue herido también previamente en esas batallas por el control del aeropuerto, pero también intentaron juzgarlo en el Estado español, ¿no? Porque junto a él, a otros españoles que estaban de voluntarios en las repúblicas del Lugansk y del Donetsk, pero se les intentó imputar un hecho casi paradójico, ¿no? De romper la neutralidad del Reino de España al participar en un conflicto. Casos que fueron desestimados en los tribunales porque no tenía necesidad, pero parece paradójico que esos que hoy intentaron juzgarlo, su momento intentaron juzgar a Alexis y a los españoles que estaban dentro, hablaban de respeto de neutralidad cuando se le envían armas, se están entrenando. Batallones del ejército ucraniano están entrenando hoy en día en territorio español, ¿no? Sí, de hecho, España, violar la neutralidad es una farsa en sí, porque España nunca jamás ha sido neutral en este conflicto. Y lo vemos Claro. ahora, pero es que lo veíamos en 2014, cuando España da su apoyo político, también militar, pero político,
y ya rompes tu neutralidad cuando das tu apoyo político a algo, ¿no? De hecho, la neutralidad, si la neutralidad es injusta, no se puede ser neutral en esta vida. Es algo Claro. que es imposible ser neutral, seamos sinceros. Y claro, hablando de las acusaciones de aquellos jóvenes, sí, fueron juzgados, fueron detenidos en una operación espectacular con la lucha antiterrorista, les acusaban de terrorismo, de violar la neutralidad, pero de terrorismo, de acciones terroristas, les querían imputar incluso muertes. Bueno, al final fueron absueltos, ¿no? Fue archivada la causa. En el caso ese, que yo pude seguir muy de cerca porque todas esas acusaciones fueron formuladas en base a un artículo que nosotros escribimos en un medio vasco. Es decir, si tú veías las acusaciones del juez, todas se basaban en lo que ellos habían contado desde el anonimato. Un grupo de españoles habían contado, bueno, desde el anonimato, algunos no eran anónimos, pero habían contado a los medios vascos. Entonces, el juez hace su causa en base a un artículo que nosotros mismos habíamos escrito. O sea, vamos, sí se hizo mayor de hacer algo semejante, ¿no? Es parte de la justicia, ¿no? Que es muy Aparte de efectiva eso, cuando quiere inventarse un caso muy rápido y que tenga revuelo, utiliza los medios dependiendo de donde sea, pero en este mismo sentido, otra de las grandes víctimas de la guerra es la verdad. Yo creo que una de las grandes víctimas en los conflictos es la verdad. Y esa verdad la defienden activistas, defensores, compañeros y compañeras del mundo. Pero uno de los actores principales son los periodistas, ¿no? Y yo quiero hacer una mención aquí especial al periodista Pablo González, periodista vasco, detenido en Polonia, que también viene a raíz de todo de este conflicto que se lleva por delante vidas, pero se lleva por delante la verdad y el ejercicio del periodismo y aparentemente después de un año nadie dice nada, el gobierno español tampoco es capaz de tomar cartas en el asunto y Polonia, violando todos los tratados y convenciones internacionales, mantiene detenido un periodista sin acusaciones, sin derecho a la legítima defensa, sin... Entonces, para nosotros desde las brigadas internacionales de comunicación solidaria, es fundamental entender lo que sucede con el compañero y solidarizarnos con toda la familia del compañero Pablo González, ¿no? bueno, el caso de Pablo González, bueno, a todo lo que tú ya has dicho, que está en una prisión sin pruebas, sin ningún tipo de garantía, bueno, a todo eso hay que sumarle, bueno, primero decir que Pablo González, que es amigo nuestro personalmente, es uno de los periodistas que han estado en ambos bandos cubriendo esta guerra. O sea, quiero decir, ya tiene mucha más dignidad que cualquiera de muchos otros periodistas que hayan estado allí. Es un gran conocedor de la zona, habla ruso fluidamente, conoce muy bien el espacio soviético y en ese contexto es cuando lo han detenido, ¿no? Cuando vuelve a empezar esta fase de la guerra y es detenido en Polonia y, como tú bien has dicho, encarcelado. Yo creo que detrás de eso, y bueno, quizás no sé si podría hablar extensamente porque nos podrían meter en algún juicio, en algún acto, una plenta que se dice en Francia, no sé cómo se dice. Bueno, nos podían meter, podíamos hablar que también toda esta situación se genera a raíz de una famosa lista, se llama la lista de Soros, donde diferentes activistas y periodistas aparecemos, ¿no? Señalados como activistas prorrusos. Se empieza una campaña contra muchos de nosotros diciendo que somos bueno, pues que somos Financiado. financiados por el Kremlin, estamos a sueldo somos agentes rusos de inteligencia y demás. Y claro, esto ocurriría en el 2016 más o menos. Por aquel entonces casi te lo tomas a risa, ¿no? Pero ya cuando ves de verdad que la cosa se torna seria, es cuando, bueno, empieza a ser preocupante, ¿no? Yo creo que en el caso de Pablo González también no es una cosa que de un día para otro comienza así, ¿no? Creo que existe hay muchas evidencias de que los servicios secretos británicos están detrás de su detención y su encarcelamiento, es importante decirlo, hay muchas evidencias de ello y es por ello que, por ejemplo, el gobierno español toma la actitud que ha tomado, ¿no? El no intervenir en nada, el no intentar negociar su excarcelación, bueno, y esa es por desgracia, es la actitud que ha tomado el gobierno español.
lo que demuestra para mí, me confirma que efectivamente diferentes servicios secretos extranjeros estarían detrás de toda esta operación de Pablo González. De hecho, bueno, una de esas personas, si puedo decirlo aquí, con toda la libertad del mundo, una de esas personas que señaló a Pablo González, que nos señaló a los demás en la lista de Soros, es un conocido colaborador del MI6 británico. Imagínate, los servicios de inteligencia excluidos en la censura, ¿no? En crear argumentos y esa especie de lawfare, de guerra judicial, para judicializar el ejercicio de la comunicación. Y así nos han querido vender mil y una cosas. Y es importante que el mundo sepa. Ya tendremos oportunidad para hablar sobre el caso exacto, sobre el Pablo González, cómo ha sido visitado su familia por personas de la inteligencia estando aquí en España, ¿no? Eso creo que nadie lo comenta por ahí. Pero hay otro caso que también ha sido muy mediático antes de terminar. Es el caso de que nos quisieron vender en un principio sin contrastar ninguna información, el de noviembre, creo que era del año pasado. Estaba yo en Caracas cuando llegó la información de unas supuestas cartas bombas que habían llegado de distintas instituciones, entre ellas a la Embajada de Ucrania. Y lo primero que se dijo fue: servicios de inteligencia Rusia, apuntamos directamente a Moscú como el autor, sin esperar ninguna investigación oficial. Y luego que se comienza esa investigación, se determina que fue ejecutado por una persona totalmente aleatoria que no tenía nada que ver con Moscú. Y que, bueno, no sé, habrá que ver, se determinará si de tanto bombardeo informativo afectó o no la necesidad de este compañero de cometer esa acción, ¿no? Que más allá de que uno pueda verlo como gracioso o no por lo que sucedió alrededor de esta noticia, cuando la gente ve quién fue el autor, dice una persona, un jubilado de 80 años, creo, si no me equivoco. Sí, como hablábamos antes, el ex enterrador de mi ciudad natal, ¿no? Sí, Por sí, eso, sí. no, pero bueno, es un tema serio, ¿no? Porque más allá de Claro, acusar a Rusia, que es lo que se suele hacer en estos casos, que ya te lo tomas a risa porque la culpa de todo es Rusia, estás al final criminalizando y señalando a grupos activistas que operan en el Estado español. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Grupos al servicio claro. de Rusia en el Estado español. Ya estás señalando, criminalizando y tejiéndoles, digamos, el camino para ir a la cárcel a ciertos activistas que no están de acuerdo con la OTAN. Es decir, esto es parte también de la censura, ¿no? Que haya unas Claro, sí, sí, situaciones sí. donde tú pones en un punto de mira a ciertas personas, a ciertos colectivos, por pensar como piensan. Esto es de una gravedad extrema, a mi entender. Sí, yo creo que eso por una parte. Por otro lado, creo que también demuestra, personalmente, no sé si mucha gente llega a la misma reflexión, es que la embajada ucraniana y otro tipo de embajadas tienen la seguridad mínima, ¿no? Si una persona, sin despreciar a este hombre que hizo aquella gran Claro. cosa. Pero bueno, quiero decir, si una persona, si un jubilado de 80 años es capaz de enviar artefactos explosivos a una embajada de Ucrania, pues imaginaros cómo está la seguridad en el Estado español, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Parece un poco... O incluso que Sí, lo hayan hecho ellos mismos, es que nunca se sabe, porque tampoco podemos poder claro, sí, asumir sí. esa bandera tranquilamente y aquí nadie, ¿no? Nadie ha pensado tampoco que pueda ser eso, no sé. Yo de momento más tengo que hacer mis quinielas, pero sí, el Una hecho falsa ha sido bandera ahí. todo para criminalizar a la gente que no opina en la línea de la OTAN. Es así. Y bueno, Ibai, para culminar este programa, cuéntanos, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Qué estás pensando en hacer? ¿Vendrán otra serie, otro documental? ¿Qué tiene Ibai en su agenda? Porque para los que no conocen a Ibai, nosotros nos reímos a veces de su pasaporte por los sitios donde ha estado, pero es un compañero que ha recorrido zonas, no solo Ucrania, que ha estado en conflicto, sino zonas bastante calientes y que ha podido recorrer parte del mundo y haciendo su trabajo periodístico y documental. Entonces, ¿qué nos traerá Ibai en los próximos meses, en el próximo año?
Yo si te hablo con el corazón, Venezuela. Para mí el Apure es la zona más caliente en todos los sentidos que te puedas imaginar. Me encanta esa zona, me encanta el Apure, los llanos. Yo soy profundamente chavista, solo por los llanos también. Lo voy a decir aquí. Pero bueno, no sé, tenía unos planes, de mis planes era ir al Donbass. Tenemos allá al compañero Bruno Carballo, que es un periodista portugués que está trabajando desde Donetsk. Y el verano pasado habíamos tenido unas cuantas ideas. Bueno, por algunas situaciones personales no he podido ir, pero bueno, esperemos que de aquí a final del curso, por el trabajo que tengo ahora mismo, pues cuando terminemos todo en junio, pues podamos ir al Donbass, ¿no? Yo creo que es un sitio al que le debo volver y creo que ahora está muy interesante, pero bueno, por situaciones personales de momento tendré que esperar. Pero sí, probablemente sea el Donbass el siguiente sitio y ya iremos viendo. Luego existen zonas que, bueno, que me llaman la atención muchísimo como Yemen, pero bueno, son más complicadas de acceder y la verdad es que no sé dónde me veréis. En algún lado me veréis, eso seguro. Eso es seguro, Ibai. Y bueno, Ibai, para despedir, nosotros estamos acostumbrados aquí a decirle a los compañeros y a las compañeras que han estado acá que nos den un mensaje, ¿no? A la gente para que nos vea, para que nos siga y para que pueda expresar su opinión a través de este programa. Invitar a ver, a que nos vean y hacer parte de esto. Este programa está hecho para todos los compañeros y compañeras que tienen una forma de pensar no estrictamente apegada a lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? A los grandes medios de comunicación, sino que nosotros queremos convertir este espacio de política y mente en un espacio para el análisis crítico de la situación, dando distintos puntos de vista y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Entonces, quedamos para que nos des un mensaje de despedida, Ibai. Nada, pues animaros a todos a ver política en mente, porque efectivamente hay que abrir la mente y para saber de política y también a seguir a los BRICS del PSV. Creo que hacéis una labor formidable y creo que la verdad es siempre revolucionaria. Es así. Muchas gracias, Ibai, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vosotros. Y bueno, para no dar más espera, llegamos al final de este programa. Agradecidos con todos y todas las que nos ven y nos oyen a través del canal de YouTube de las BRICS y a que nos sigan por todas las redes sociales, nos comenten, nos increpen y nos digan sobre qué tema podemos hablar. Tenemos una temporada bastante amplia donde tocaremos distintos temas que serán para el uso y el razonamiento de todos los compañeros y compañeras que nos observan. Así que para todos, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.